Hola queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy contenta de estar con mi amiga Cris. Hola. Las dos estamos sobreviviendo al invierno, seguimos, el invierno está durísimo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes algo mejor o no? Sí, un poco mejor. Un poquito mejor. Bueno, le mandamos también un saludo a todos los que están enfermitos en casa porque sabemos que está durísimo. Cuéntanos, Cris, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Hoy, mira, el tema de esta semana me remeció. Es un tema difícil. Es un tema muy difícil. Tuve que orar mucho para estudiar y realmente espero que seamos muy objetivos y en decir todo lo que queremos decir. A mí me pasa que incluso ahora tengo como una sensación de ansiedad por cómo se va a desarrollar. Pero confiamos en que el Señor nos va a dirigir. Sí, con certeza. Y también tenemos una invitada espectacular y clarificadora para poder conversar esta lección. ¿Quién es nuestra invitada? Carolina, bienvenida. Sí, Caro, ella, gracias por estar con segunda nosotros. Vez que está con nosotros, estuvo también el trimestre pasado. Y sabemos que ella como maestra también de la clase 4, sí. ¿no es cierto? De la clase 4 como una de las maestras. Y además muy, muy preocupada de la parte espiritual, así que una de nuestras líderes aquí en la iglesia. Y también, Caro, es muy buena comunicadora. Y educadora, así que estamos muy contentos de estar aquí. Sí. Vamos a orar, Cris, por favor. Los invitamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, te pedimos que al abrir tu palabra tú puedas iluminarnos en forma especial a Carolina, que tendrá que exponer la parte principal de la lección. Te pedimos también que nos bendigas a nosotras al estar moderando y compartiendo algunas ideas y principalmente que bendigas a todas las personas que nos están escuchando para que puedan ser alcanzadas también con tu verdad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, la lección de esta semana es la lección número 4 y trata del pecado en la iglesia. Y es una lección complicada porque a nadie le gusta hablar de temas incómodos. El pecado es incómodo. Y todos somos pecadores, todos cometemos pecados, pero hay pecados que igual a veces se normalizan, otros pueden ser más terribles porque aparte de ser pecados ante los ojos de Dios, estos son pecados frente a una ley, por ejemplo. Y vamos a hablar un poquito de esto, es una lección un poco compleja, así que ustedes también pueden comentarnos sus dudas abajo. Los tópicos que vamos a tratar son 3 como siempre. El primero es cuando el pecado parece razonable, el segundo es verdad, justicia y restauración, y el tercero es el cuerpo, el pacto y la santidad, el fundamento de la sexualidad y el matrimonio. Así que Carolina, para comenzar, antes de irnos a los tópicos, queremos preguntarte un poco esto de entender el texto en su contexto. Háblanos un poco de esta instancia cultural y legal que se vivía en Corintios, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación. Es un desafío, realmente es un desafío. Estuve leyendo mucho, orando mucho y creo que también invitar a cada una de las personas que está en su casa a orar y pedir que el Espíritu Santo lo oriente en este buscar respuestas. Que traje un libro que se está difundiendo harto, que es Los Embajadores. Para poder entender Corintios, yo creo que es muy bueno leer Hechos. Y este es el libro de Elena White que habla de hechos y que también nos pone en contexto de todo lo que iba pasando con los apóstoles. ¿Es como una versión resumida de los hechos de los apóstoles? Sí. Sí. Bueno. Así que yo lo recomiendo porque la verdad es que también a mí me ayudó a poder ir ordenando qué era lo que estaba pasando históricamente con todos los apóstoles. Bueno, la primera consulta que tú me haces, hablemos un poquitito de la cultura y el contexto. Corintios era muy relajado moralmente porque su cultura tenía religiones, tenía creencias y tenía algunos cultos que eran paganos que ya se han nombrado en las clases anteriores. Especialmente estamos hablando de Venus, ¿cierto? La diosa Venus, en la cual las sacerdotisas tenían permitido y era parte de sus rituales, ¿cierto? El tener una sexualidad abierta, también se permitía la prostitución, ¿cierto? Y no era mal visto, por lo tanto, Pablo, cuando llega, primero trata de insertar la iglesia con los judíos, porque él va y habla con los judíos y los judíos lo rechazan. Él se tiene que ir a una casa al lado, incluso, bueno, ahí en Hechos se cuenta, ya, y quienes aceptan son los paganos. Son estas personas que están inmersos en estas creencias y en estas culturas. Por lo tanto, fue muy difícil instaurar la iglesia aquí, donde ellos estaban acostumbrados a otro tipo de ritos. Claro. ¿Ya? Ellos son los que aceptan el evangelio.
No son los judíos que conocían los 10 mandamientos, ni tenían una moralidad de Moisés, sino que son los paganos. Y se da esta cuestión del problema del sincretismo, ya que nosotros tenemos que entender que se da esta combinación de tratar de lo que yo conozco, hacerlo calzar con lo que estoy conociendo. Con lo que estoy conociendo, ¿ya? Eso es lo primero. Y la segunda pregunta que tú me hablabas con respecto a cómo culturalmente eran en el tema de la legalidad. Sí, lo legal, el derecho que les regía. Sí. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos el derecho romano, ¿cierto? Que era el derecho del imperio, que eran estos juicios súper complejos, ¿ya? Pero que se daba culturalmente eran los litigios con contratos, donde yo buscaba un tercero y lo contrataba. Tú me mandaste una publicación súper buena, así que a los que les gusta buscar literatura que sea de publicaciones, les invito para que busquen un texto que es decir, que, bueno, la traducción es Tribunal Romano o Arbitraje Privado, y es muy bueno porque te explica que a lo que se está refiriendo aquí el apóstol son estos arbitrajes privados, donde yo contrataba a una tercera persona. Yo era incapaz de llegar a un acuerdo con mi hermano, con mi familia, con mi vecino. Entonces yo no iba a los romanos, no iba al proceso legal romano, sino que yo contrataba a un tercero, y esto era súper común. Y aquí Pablo se encuentra con este problema porque y a él no le parece. A él no le parece. No le parece, porque a quienes se estaba contratando eran paganos. Y que no entendían esta nueva cultura que él esta forma de vivir, el evangelio. Esta nueva forma de vivir. Entonces yo me imaginaba, es como que el día de hoy yo contratara a una persona externa a la iglesia porque tengo un problema con una persona por el cuarto mandamiento del sábado. La persona externa no va a entender nada. Va a decir, oye, pero ¿por qué le estás pidiendo que deje trabajar el sábado? De hecho, le daría hasta la razón a la otra persona. Por supuesto, porque no tiene nada que ver con la cultura de dentro de la iglesia, lo que se entiende afuera. Entonces, no sé, yo me imagino, además, ¿cuál era el problema de esto? Que se visibilizaba a todas las personas lo que pasaba. Entonces, quedaba expuesto. No había secretos profesionales. No, entonces, porque se daba como vulgarmente diríamos, al copuchenteo, y la iglesia se estaba exponiendo a eso. O sea, imagina, es como que actualmente yo tuviera un problema contigo, Belén, y voy al canal, a un canal nacional y digo, Carmen Gloria Arroyo, quiero, con todo el respeto que se merece. Claro, como el caso cerrado. Claro, y nosotros nos expondríamos a que todo Chile viera nuestro conflicto. Y eso traería oprobio a la iglesia, y eso es lo que estaba trayendo a la iglesia de Corintio. Era una iglesia que estaba en formación. Gracias, Caro, por esta respuesta clarificadora. Y ahora ya yendo al tópico número 1 de la lección, cuando el pecado comienza a parecernos razonable. Aquí hay unos textos centrales que están en 1 Corintios 5 y 1 Corintios 6. Son capítulos complejos de hablar. Y ellos lo decían de conocimiento espiritual porque también habían personas que les habían instruido constantemente, y el mismo Pablo también quedó mucho tiempo ahí, enseñándoles. Más de un año. Entonces, había una incongruencia, ¿cierto? Había una incongruencia entre lo que ellos habían aprendido y lo que ellos estaban haciendo. ¿Ya? O sea, una brecha finalmente entre el creer y el vivir. Sí, entre lo teórico, como hablamos en la lección pasada, entre lo teórico y lo práctico. Entonces, lo primero, Caro, a la luz de la lección y lo que cuenta 1 Corintios aquí 5 y 6, ¿cuál es la diferencia entre la gracia bíblica y la tolerancia indiferente frente al pecado? Eso es primero. ¿Y en qué momento la misericordia deja de ser misericordia y comienza a convertirse en permisividad? Como diría mi amigo Camilo, que está aquí detrás de cámara, la gracia barata. Yo creo que en esta pregunta es muy interesante que examinemos nuestro propio corazón. Ay, sí. Porque nosotros miramos esto y decimos, qué horrible, ¿cómo es posible que pase esta tergiversación gracias, de lo que es la gracia? Pero realmente yo creo que nosotros tenemos que observar nuestro propio corazón en cuándo hemos empezado a justificar nuestro actuar. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se habla específicamente de un pecado flagrante que todos sabían y que se estaba justificando. Felizmente ahí algunos hermanos primero le avisaron que había problemas, pero alguien directamente le dijo, mire, lo que está pasando es que un hombre se casó con su madrastra, se unió con su madrastra, creemos, ¿cierto?, que era un caso de incesto, y que era tolerado por la iglesia. Eso es lo terrible. Eso es terrible. Nosotros podríamos decir, pero eso no es correcto, y asegurar, por algo lo acusaron, pero en el general del pensamiento de esta nueva iglesia se estaba tolerando y se estaba justificando. Claro. Y ahí estaba el peligro porque se estaba tergiversando a la libertad que yo obtengo con el perdón y con la gracia, a la libertad a pecar.
Sí. Y yo he escuchado en algunas ocasiones eso, ya justificado por la sangre de Cristo, oye, esto está pasando, no, pero entonces aquí es bien interesante que de inmediato el apóstol actúa. Y raya la cancha, por Exacto. decirlo de manera coloquial. Lo interesante de esto es que no solo se queda en el comentario, sino que él dice, tengo que actuar. Y que eso es un mensaje para nosotros también. Porque, ¿qué pasaría si yo de repente empiezo a obstinarme en un pecado, no me doy cuenta? Ahí mis hermanos en Cristo deberían hablar conmigo y hacerme entender, mira lo que estás haciendo, ¿ya? Y aquí esto es súper importante porque Pablo responsabiliza a la comunidad. A la comunidad. A la comunidad, ¿ya? Y es súper difícil. Se estaba haciendo cómplice en realidad. Es que eso es lo peligroso. Cuando tú justificas a algo, tú pasas a ser cómplice. Podríamos leer, no sé si les parece. Sí. Vamos a ir al capítulo 5, vamos a leer el versículo 2. ¿Ya? El versículo 2. Tengo la nueva versión. Yo tengo una 1960. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Muy bien, ¿ya? La versión que yo encontré, que es la nueva traducción, decía con signos de exclamación, y de esto se sienten orgullosos. Orgullosos. Y era porque ellos estaban entendiendo mal la libertad del pecado. Somos libres por gracia, ¿ya? Pero eso no significa que yo sea libre para poder pecar. Claro. Súper peligroso. Pero eso pasa también hoy, actualmente. Sí, pasa. En el sentido de que hay mucha gente que piensa que, bueno, porque fue justificada por Dios, tiene garantía para seguir pecando. Y han surgido nuevas iglesias incluso. Exactamente. Sí, bueno. Es lamentable. Nosotros no podemos, en realidad, no nos puede llamar tanto la atención, porque hay muchas iglesias hoy, no específicamente el problema que estaba ahí en Corinto, ¿no es cierto?, que era el incesto, sino que puede haber otros problemas acá en que nosotros queremos darnos de progre, ¿no es cierto? Porque no, es que esa iglesia es muy conservadora. Pero nosotros somos más actualizados, somos más progre y acabamos permitiendo cosas que la Biblia es clarísima. Y hay líneas muy delgadas que se pueden pasar. Y ahí es importante lo que dices tú, que la comunidad ponga límites. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Una frase que dice que los delitos son un fracaso colectivo. No solamente que falló la persona que cometió el delito, sino que falló el educador, falló el padre, falló la comunidad. En este caso, lo mismo. La comunidad también falla. Sí. Ahora es complicado. Sí. Es súper complicado. Porque si yo veo que tú, por ejemplo, estás en un pecado, tengo que tener una llegada muy grande contigo como para decirte, Carolina, mira, con todo el amor que te tengo, ¿te parece lo que está pasando? Porque puede ser que tú también lo tomes mal. Es que se va a tomar mal porque Pablo también es muy claro en señalar que esto es doloroso. Doloroso, claro. No es fácil. No es fácil. Nadie quiere tener conversaciones incómodas. Exacto. En la segunda epístola, cuando uno va en 2 Corintios, se hace referencia a las amonestaciones y a las tiradas de oreja, como vemos realmente que se hicieron. Y él dice, yo sé que esto fue doloroso, pero yo no lo hago por el dolor, sino que lo que yo quiero es que ustedes se arrepientan. Claro. Y fue necesario para que se arrepientan. Actualmente en nuestra sociedad no es bien visto que una persona le diga a otra que está equivocada. Exacto. Es muy difícil. Se respeta la individualidad. Exacto. No, tú haz lo que quieras. A mí, bueno, yo no comparto esta idea, pero te respeto. Pero te respeto, claro. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque dentro de lo que sucede en este caso, el apóstol les dice, ustedes tienen la responsabilidad de actuar limpiamente porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Que eso es lo que queda. Eso es lo que queda al final. Y es importante que, nosotros nos rige la ley del Señor, pero también nos rige una ley civil, una ley penal. En cada país, ¿sí? No sé si nos escuchan de otros países, pero en cada país hay una ley que también debe ser respetada y si tú sabes o conoces a alguien que está infringiendo en eso, igual hay que actuar. Sí, igual hay que actuar. Sí, claro. Muy bien.
El tiempo. Sí, el tiempo. Avancemos. Quizás ustedes nos permitan hoy día pasarnos un poquito más porque el tema es un poquito difícil. Cris, voy a pasar contigo. Perdóname, Caro. ¿Por qué la Biblia, ¿por qué solemos reaccionar con severidad frente a ciertos pecados visibles, pero somos más tolerados con esos pecados invisibles como la codicia, el orgullo, la envidia, la murmuración? Bueno, no es que esos pecados invisibles sean menos importantes. Eso. Todos los pecados son exactamente igual de importantes, solo que creo que en los pecados visibles nosotros podemos identificar claramente, ¿no es cierto?, a la víctima y al victimario. Normalmente también en esos pecados visibles hay un escándalo, Sí. por lo tanto se hace público, pero los otros pecados nosotros tendemos en primer lugar, a lo que tú ya dijiste, nosotros tenemos que autoexaminarnos. Y cuando yo me autoexamino, o sea, tengo que tener mucha, disculpen el francés, mucha cara de palo como para hablar de otra persona cuando yo veo que a lo mejor estoy haciendo lo mismo, soy tan envidiosa como tú o soy tan prepotente como tú, esos otros comportamientos, Claro. ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros no los sancionamos, porque tienen que ver con una cosa más interna, Más pero interna. no significan Que que no no sea- sean importantes. O sea, yo siempre pienso en que todos los pecados costaron la sangre de Cristo. O sea, desde ese punto hay una igualdad. Claro. ¿Sí? Pero desde el punto de la consecuencia hay distinciones. distinciones. Pero tendemos a juzgar más a otra persona que a los que cometen pecados silenciosos, pero tanto una persona que comete abuso como un mentiroso Es no lo van a mismo. estar, no van a estar en el reino del delante de Señor. Dios va a ser Exactamente. lo mismo. Vamos a avanzar. Yo sé, ya pedí que me dieran un poquito más de tiempo, pero quiero hacer una pregunta que sí o sí no lo podemos dejar pasar de alto. ¿Cómo vamos a poder proceder en nuestra iglesia cuando hay un oprobio por un pecado? La iglesia adventista es una iglesia organizada. Nosotros tenemos autoridades que son a nivel mundial, pero también todas las iglesias locales escogen sus autoridades. Claro. Esas autoridades también tienen un manual donde Sí. ellos saben cómo proceder y cada una de las decisiones que se toman se hacen con oración y con estudio. Las personas que se escogen tienen que someterse al Espíritu Santo para tomar decisiones. Si existe algún problema dentro de la comunidad, las personas de estos líderes, las personas de estas comisiones, tienen que actuar. ¿Ya? Ahora, en esto, Pablo también lo señala. Pablo también lo señala y le dice, oye, ustedes tienen que actuar. Fíjense que quisiera que leyéramos 1 de Corintios, capítulo 6, 5. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Perfecto. Ya, entonces aquí a nosotros nos llama a siempre buscar ser justos. Siempre Exacto, buscar buscar la ser justos. justicia. Claro. Y ojo, que no tiene que ver con que yo voy a estar castigando a diestra y siniestra, ¿no? No se está trata de diciendo eso. No es eso. En este caso específico era una persona que no tenía arrepentimiento, que estaba además llamando a los demás a hacer lo mismo, por lo tanto tenían que actuar los líderes. ¿Ya? Claro. Bueno, Es importante colocar algo también con respecto a ese caso, de que al parecer los eruditos dicen, ¿no es cierto?, que podrían incluso deberse de algún hermano que tenía Poder. sí, dentro de sí, la eso iglesia. lo No decía sé el comentario. si poder adquisitivo, ¿no es cierto?, en dinero o otro tipo de poder. Pero respeto, qué sé yo. Claro. Pero Pablo es claro. Sí, El pecado nos iguala a todos. a todos. Porque todos nos ponen necesidad de Cristo. Claro. Entonces todos somos iguales frente a eso. Exactamente. Bueno, vamos a avanzar al segundo tópico que se llama ¿Cómo resolver conflictos sin encubrir ni destruir? Entonces te voy a mezclar las preguntas porque van a avanzar. ¿Cómo funcionaba la expulsión en las iglesias domésticas del siglo I? Y habían expresiones súper fuertes como se ha quitado de entre ustedes, entreguen a Satanás, no se asocien ni comer de ellos. ¿Y cómo podemos entenderlo también aquí? O sea, qué fuerte que en una iglesia te digan fuera. Claro. ¿Sí? Eso. Bueno, culturalmente vamos a entender que cuando se dice, ni siquiera coman, ni siquiera se sientan a la mesa con ellos, culturalmente se entendía que cuando yo compartía con una persona, compartía su forma de pensar, Claro. ¿ya? Y esta persona estaba haciendo un peligro, ¿ya? Ahora, actualmente
nuestra cultura es muy distinta, Sí. ¿ya? Claro. Pero sí tenemos la misión de darnos cuenta cuando alguien está haciendo daño a la iglesia, y ahí lo que yo recién señalaba, Sí. la iglesia tiene que actuar y tiene que interceder, ¿ya? Ahora, recordemos cuando leímos en el capítulo 5 que decían, se sienten orgullosos. Sí. Esto ya estaba pasando a que la comunidad completa estaba siendo contaminada por la forma de pensar de esta persona. Claro, estaban ¿Ya? dejando al lado el sacrificio de Cristo. Exacto. Entonces, esto no se va a dar siempre en todos los casos en los Mm. cuales en los cuales Pablo dice que lo expulsen, Claro. ¿ya? Ujú, Sino que se claro. daba en un caso en el cual estaba peligrando la iglesia primitiva de Corinto. O sea, era tremendamente preocupante. Pero entonces el objetivo no era excluir, sino que era como restaurar, reeducar. Sí, Sí, ¿ya? Y no deberíamos tomarlo como un patrón para todos los problemas, porque es un caso específico que él está tratando. Exacto. Claro. Exacto. Porque- Ahí, eso quiero, por favor. Después, en la Iglesia Apostólica Romana, se tomaron estos versículos para hacer algunas reglas que fueron tremendamente cuestionadas. La Claro. historia nos ha dicho que no fueron buenas. No fueron que buenas, hablan de exactamente. castigo, hablan de Ajá. expulsión. Por lo tanto, tenemos que tener claro que esta situación en particular estaba poniendo en riesgo a la La iglesia. iglesia, Exacto. Y que no es una exactamente. forma de proceder con No. cualquier Mm. falta. ¿Ya? Y lo que tú me decías, la restauración. Sí. En esta cultura, para que yo pudiese reingresar a esta persona, tenía que existir el arrepentimiento. Esta persona tenía que aceptar lo que estaba pasando. Y quiero que Que leamos... no era el caso. Que no, claro, pero quiero que leamos 2 Corintios. 2 Corintios. Fíjense que aquí nos habla un poquito de qué pasó después. Quiero tener un poquito más de esperanza, ¿ya? ¿Qué Ujú. pasó después de esta amonestación? ¿Ya? 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10, si alguna lo encuentra. ¿Ya? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Hasta cuándo? Era hasta el 10. 10. Sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense que esta misma idea se da en el capítulo 5.5 de Sí. para salvación. Claro. Yo actualmente, ¿cómo actuaría? ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona para que se salve? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Muchas veces se procedió en la antigüedad con el objetivo de castigar, casi de ridiculizar a la persona que cometió un error. Y esa no es la manera en que Jesús hubiera actuado. Y Pablo deja en evidencia que no es la manera que tampoco se tenía que actuar ahí. Y tampoco es el deseo de Dios que actuemos nosotros así. Exacto. Nosotros tenemos que actuar con misericordia hacia la persona que ha caído. Y que muestre arrepentimiento, tal como es. Sí, bueno, y entonces voy a hacer una pregunta difícil, ¿ya? ¿Cómo debe actuar la iglesia ante denuncias de abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato, fraude? ¿Por qué la oración, el perdón y la disciplina interna no sustituyen la denuncia ni la investigación legal? La iglesia tiene un programa de basta de violencia, Sí. que es preventivo. Preventivo. Pero ¿qué pasa cuando ya hay algo? Bueno, en primer lugar, la iglesia tiene protocolos bien claros con respecto a cada una de las faltas que pueden ser cometidas. Y nuestra iglesia enseña de que nosotros estamos obligados a denunciar. Ahora, son dos caminos paralelos en realidad. Sí. Uno es con Y la no persona excluyente. y no excluyente. No, tiene que seguirse. Tienen Uno los es dos. con la persona que lógicamente se va a trabajar con respecto a su arrepentimiento, ¿no es cierto? Y a poder ella volver a los patrones normales, y otra completamente distinta es con la parte legal. Exactamente. Si nosotros como iglesia no pudiéramos, no quisiéramos no denunciar, estaríamos siendo cómplices. Y eso traería oprobio a la iglesia también. Mucho oprobio. Tenemos que ser valientes. Yo sé que no es fácil, pero también tenemos que ser responsables. Claro. ¿Por qué? Porque a veces se ha caído también en mentiras. ¿Sí? Y hay que ser responsables en lo que estamos haciendo, porque está el testimonio
de por medio. Es difícil lo que estoy diciendo, perdón si es que estoy hiriendo a alguien, pero tenemos que ser responsables en la forma de actuar en ambos casos, ya sea verdad O mentira. sí, o O mentira. sea, es que para nosotros en realidad no vamos a denunciar un hecho, vamos a comprobado, vamos a denunciar una situación. De hecho, la fiscalía es quien dice. La fiscalía es la que después va a Exacto. definir si la persona es culpada o no. Exactamente. Nosotros no estamos denunciando un culpable, Así. estamos denunciando solamente una situación. No sé si quieres agregar algo más. A mí me parece interesante, dentro de la iglesia actualmente se está trabajando mucho esto, Sí. en el cual las personas no solo se les va a amonestar y se les va a llamar la atención desde el conocimiento bíblico, Claro. desde el cristianismo, sino que también tienen que aprender a hacerse responsables de sus acciones Exacto. dentro de lo legal. Eso, Ajá. es muy importante hacerse responsable. Es el deseo del Señor también. Bueno, después de este, vamos a ir a otro tema que tampoco es fácil, que tiene que ver con el cuerpo, el pacto y la santidad, el fundamento bíblico de la sexualidad y el matrimonio. Ya, la idea principal de este tópico es que la ética sexual cristiana no se fundamenta simplemente en una lista de prohibiciones, sino que se basa en una afirmación de identidad de que nuestro cuerpo pertenece a Dios y está unido a Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, explícanos un poquito esta concepción aparente que tenía Corintios sobre la sexualidad y por qué Pablo se ve la necesidad de explicar todo un capítulo, hacer una argumentación cronológica y termina con una pregunta retórica que dice, ¿acaso no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Explícanos de esto, Caro, por favor. Yo creo que este capítulo nos sirve tanto actualmente. Sí, mucho. Este es un tema muy importante para los niños. Actualmente la iglesia tiene programas en los cuales hace prevención con los niños. Basta Silencio el año pasado, por ejemplo, trabajó lo que es el redes ciberbullying, sociales, sí, ciberbullying, sí me acuerdo. ¿ya? Y también habló con respecto a el cuidado de los niños en su sexualidad, que ellos no sean vulnerados. Es un tema para los adolescentes. Es un tema que tenemos que trabajar para los que están solteros y los que están casados. Sí. Es un tema que tenemos que trabajar con los adultos mayores. Yo creo que Pablo tomó un tema muy difícil y que nos queda felizmente hasta el día de hoy como un testimonio para nosotros, en el cual no puede ser un tabú, sino que nosotros tenemos que actuar con respecto a la sexualidad como cristianos. Sí. ¿Ya? Y es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en todas las etapas de nuestra vida. Y en el texto habla, por ejemplo, de las mujeres que son jóvenes, de las solteras, Sí. habla de los matrimonios, ¿cierto? Y yo creo que esto es una conversación incómoda, pero que se tiene que dar. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón era tan importante en ese contexto? Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de la diosa Venus? Que se daban, ¿cierto? Toda esta problemática en la cual había mucha promiscuidad. Bueno, corintiar era una palabra que hacía alusión a eso, ya lo hablamos con Pauli en la lección número 1. Exacto. Bueno, yo soy profesora. Por lo tanto, a mí en algún momento me tocó abordar los planes y programas que venían del ministerio. Yo trabajé en un colegio que era de nuestra línea. Entonces, a mí me tocaba presentar los planes y programas porque es una responsabilidad que tenemos. Pero también yo decía, bueno, esto que está aquí, que se presenta, que es el uso de preservativos, ¿cierto? O tener relaciones antes del matrimonio. Esto es como se muestra actualmente en la cultura. Ya nosotros como iglesia pensamos esto y se tenían que presentar las dos opciones. Y es un gran problema dentro de la iglesia en qué hacemos con la cultura que está fuera de la iglesia, que tiene otra forma de ver la sexualidad. Bueno, hay iglesias que censuran. Exacto, no podemos cerrar nuestros ojos y yo creo que es bueno entender qué es lo que a nosotros se nos enseña y que es diferente a cómo se entiende afuera. Claro. ¿Se acuerdan cuando Pablo les llamaba la atención porque solucionaban sus problemas con paganos que estaban afuera? Es lo mismo. Los paganos que están afuera no iban a entender la lógica de la iglesia. Sí. Es contracultural, volvemos a lo mismo. O sea, es locura para las personas que no están y de alguna manera hablarlo es importante. Y eso viene la pregunta que también te quiero hacer a ti. Yo crecí en la iglesia en los fines de los 90 y principios de los 2000. No sé cuáles fueron tus años, tampoco sé los tuyos, no lo voy a preguntar. Pero yo crecí en una iglesia donde la sexualidad era un tabú. ¿Sí? Donde se formaban niños y adolescentes en base a prohibiciones y no se hablaba en base a respeto, ¿sí? Se hablaba en base a la censura. Entonces,
eso te quería preguntar, Cris. ¿Ha reducido la Iglesia su enseñanza sobre sexualidad a una lista de prohibiciones o estamos formando a jóvenes para tomar decisiones maduras o solamente les decimos qué evitar? Mira, yo pienso, como decía Carolina, la Iglesia se ha preocupado mucho, pero yo pienso que la enseñanza de la sexualidad comienza en casa. Familia. Es la familia. Es la familia la que tiene que comenzar a enseñarle al bebé desde que nace y en la medida que va creciendo, ¿no es cierto?, en las diferentes etapas de su crecimiento, la familia tiene que ir enseñándole porque su cuerpo se va modificando. Si todas las familias, todos los padres hicieran lo mismo, sería muy fácil, pero en realidad eso no siempre sucede. Entonces, normalmente los padres dejan esa responsabilidad en el colegio. Y es porque evitamos lo incómodo. Claro, volvemos al mismo principio. Incómodo, pero en realidad la responsabilidad principal es de la familia. Ahora, la Iglesia también tiene una responsabilidad. Mucho. Y a mí, aunque yo estoy muy de acuerdo con todas las campañas que ha hecho la Iglesia, que han sido muy buenas, muy, muy buenas, creo que falta un poco la llegada al hermano, porque son sermones, son charlas, pero no llegan yo creo que debería trabajarse, por ejemplo, en una lección de escuela sabática, que es donde tú puedes estudiar y desmenuzar más un tema. Y más ahora todavía, en que nuestros jóvenes tienen la información en la palma de la mano, ¿no es cierto?, literalmente con el celular, y que no siempre la información que está en el celular es la correcta. Sin contar que ya, como lo dijo Carolina, son dos versiones diferentes. Claro. Son dos versiones diferentes. Una, ¿no es cierto?, es nuestra filosofía cristiana y la otra es la que la cultura actual nos está entregando. Y nosotros deberíamos hacer muy clara esa diferencia de manera que el joven pueda decidir, pero informadamente, qué es lo que él va a hacer con su vida sexual. Sí, y también me gustaría agregar lo que dijo Caro. O sea, yo te hice la pregunta en un contexto de jóvenes, pero Caro habló no solamente de jóvenes, también el adulto, dentro del matrimonio, también el soltero, cómo abordar la sexualidad en la soltería. Todas estas cosas necesitamos conversarlas un poco más y son difíciles de hablar. A nadie le gusta meterse en la intimidad de otra persona, pero Pablo hace esta amonestación. Reflexionadas en un nivel más básico cuando yo digo más de base de nuestros miembros. Y finalmente es interesante porque termina esta pregunta de ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? O sea, muchas veces nosotros usamos este texto para temas más de alimentación, pero tenía otro trasfondo. No sé si me puedes comentar eso. Sí, por favor. 1 Corintios 6:15 dice: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Esta versión es otra versión que es más clara. Muy clarificadora. Yo creo que mirarlo desde lejos, ¡ay, qué terrible! Ellos en Corintios estaban haciendo cosas terribles, pero yo creo que aquí uno tiene que entender que este es un problema que se tiene que tratar entre los matrimonios ya, y entender, ¿cierto?, que la sexualidad dentro de la pareja está dentro del vínculo de que son una sola carne, y el apóstol lo liga con el estar con Cristo además unidos. O sea, de tres. Exacto. Claro. Por lo tanto, acá es muy interesante que nosotros estamos sacando un tabú tremendo, como que la sexualidad es prohibida o es mala. No es mala. Es algo que está dentro del matrimonio, que es bueno. Recuerden cuando se terminó la creación, y dijo Dios que era era bueno. La creación fue bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera. Ensuciar algo así es algo que va a hacer que familias se rompan. Claro. Va a ser un daño en la iglesia, va a ser, lamentablemente lo hemos vivido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con mirar esto desde una distancia y no decir, tengo que cuidar. Tengo que cuidar todo qué es lo que está pasando conmigo, con mi pareja, con mi matrimonio, o qué es lo que si yo estoy todavía soltero, estoy en otra posición, qué es lo que yo voy a planificar para mi vida, cómo yo quiero que sea mi vida como cristiana, como cristiano.
Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes también por admitirnos un poco más de minutos en este podcast. Creo que era un tema que se tiene que conversar porque se habla poco. Así que gracias por admitirnos ese tiempo. Voy a dejar una pregunta para usted, mi querido auditor. Si nuestro cuerpo pertenece al Señor, ¿cómo debería transformar esa verdad la manera en que nos vemos a nosotros mismos, tratamos a las otras personas y construimos nuestras relaciones? Eso es para que podamos reflexionar en oración al estudiar esta lección. Y nosotros nos vemos la próxima semana en la próxima lección que se llama Todo para la gloria de Dios para el sábado 1 de agosto. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Bendiciones.